Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Hablemos de la ciudad Pamplona hoy, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto internacional y nacional que atraviesa hoy todos y cada uno de los entes territoriales por la situación de pandemia, por la situación migratoria. Es un momento difícil, sobre todo para las regiones fronterizas, los municipios más allegados a la línea de frontera, que es muy porosa, como lo han dicho las mismas entidades de seguridad, y en materia de seguridad muchas veces se desborda toda capacidad administrativa y respuesta resolutiva por parte de las autoridades administrativas y policivas, que de una u otra manera llevan a cierto grado de improvisación conforme al contexto que se está presentando. Caso particular de la pandemia, en ningún momento en una universidad, en una academia, se enseña Pandemias 1, se enseña Introducción a Pandemia. Entonces esto nos ha generado, tanto el gobierno nacional como municipal, a ir generando en materia de acciones y de respuesta a esta contingencia, soluciones de momento, soluciones coyunturales, más no de fondo, que hasta ahora el gobierno nacional nos está dando luces, entre otras cosas, por el esquema de vacunación. A nivel general, el municipio de Pamplona hoy está atravesando una situación, primero por pandemia, un tema caótico que a la gente no le gusta, que le digan cómo vivir, qué hacer, de qué horas a qué horas salir. Entonces es un tema difícil que genera rechazo y que genera por parte de la población cierta apatía a las acciones administrativas. En materia de seguridad, como ya lo decía, el tema migratorio se ha desbordado en las distintas ciudades fronterizas y esto nos ha generado una percepción de inseguridad un poco alta. Y adicionalmente a esto, el año 2021, con la directiva presidencial, en donde le ordena a los entes territoriales, departamentales y municipales entrar en la ley de austeridad, entre otras cosas por la reforma tributaria que se nos viene, por la crisis económica a raíz de la pandemia que se ha generado a nivel nacional, departamental y municipal, y pues esta confluencia de coyunturas nos ha impuesto un reto muy grande, que es sobrellevar la administración, sobrellevar a la comunidad y hacer del plan de desarrollo la ruta a seguir, que en realidad sea el camino a buscar un desarrollo integral de todo el municipio. Esto en el entendido que estamos totalmente coordinados en todo lo que se está generando por parte del gobierno nacional y del gobierno departamental para las acciones en materia de desarrollo de proyectos de inversión y de la parte administrativa misma del municipio de Pamplona. Politólogo, este fin de semana estuve haciendo trabajo periodístico en la ciudad mitrada. Dentro de las entrevistas que hice fue el concejal Jairo Suárez Comesaña, donde hace una denuncia y señala a la directora de deporte precisamente de este municipio, de unos dineros que cobran en los alquileres de los escenarios deportivos, más exactamente el Camilo Daza, y que esos dineros nunca entraron, que luego fue, después de denuncia y de alguna bulla que se hizo allí en la ciudad de Pamplona, se tomaron algunas medidas. ¿Qué conoce usted, politólogo? Bueno, primero un reconocimiento al concejal Jairo Suárez Comesaña por esta labor que deben hacer por obligación los concejales en su control político y en su ejercicio de coadministración con el burgomaestre. Segundo, a dar claridad que esto es una denuncia que surge a partir del año 2020 en las primeras sesiones del Consejo Municipal, en donde, a ver, el contexto es el siguiente: se ejecuta una obra con recursos de regalías aproximados a los 4.000 millones, que fue lo que es la adecuación y la construcción de la cancha del estadio Camilo Daza en grama sintética. Esta obra se recibe a corte del 30 de diciembre del año 2019, hay cambio de administración e inicia el proceso con la nueva administración sobre el manejo y administración de este escenario deportivo. Este escenario deportivo se construyó con los recursos de regalías y dentro de los requerimientos de la operación, después de ejecutado el proyecto y de entregado al ente territorial, el principio de la sostenibilidad demanda a que los entes territoriales deben generar estrategias que estos proyectos sean autosostenibles y de esta manera tener durabilidad en el tiempo. El 6 de febrero del 2020, mediante el decreto 023 del 2020, la administración municipal reglamenta el buen uso, mantenimiento y aprovechamiento económico de los escenarios deportivos del municipio, haciendo la salvedad: el único escenario que genera
algún tipo de cobro para su utilización es el Estadio Camilo Daza, por lo que ya lo decía, es sobre el tema de los recursos de regalías. Como lo exponía en algún momento la Secretaría de Deportes, se le da prioridad y este decreto, mediante sus distintos parágrafos, exonera del pago de la utilización del escenario deportivo a los clubes legalmente constituidos y reconocidos por la administración municipal y a las escuelas de formación deportiva, a las cuales pertenecen a la Secretaría de Deportes. También hay algunos eventos que se exoneran cuando son desarrollados y organizados por parte de la Secretaría de Deportes. Aquí también se estableció lo siguiente, y retomamos lo que nos hablaba en un momento nuestro concejal. Él realiza una denuncia ante las entidades de control, entre estas Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. Al momento de desarrollar el decreto hay que tener en cuenta la siguiente diferencia, y esto es un concepto que la Corte Constitucional mediante sentencia C-186 ha generado sobre la diferencia entre precio público y tasa y tasa pública, lo que se conoce también como un tributo. Cuando el precio es público, cuando es un precio público, el precio público es autonomía del ente territorial establecerlo conforme, uno, a un estudio de mercado de la subregión y dos, que el incremento debe ir siempre anclado al IPC nacional anual. En este orden de ideas, el precio público es un pago voluntario del usuario que le hace a la entidad territorial que maneja el escenario, en este caso el estadio. Cuando es una tasa, esto es un tributo y sí o sí por ley debe ir al Consejo Municipal, ya que el tributo lo entendemos como impuesto. En el momento del concejal realizar la denuncia, estaba bajo el supuesto de que nosotros habíamos generado una tasa, cuando en realidad lo que se genera es un precio público, que es un acto un acto voluntario en donde a través de un pago al concepto de contrato, yo adquiero el bien por un préstamo de determinado tiempo para su aprovechamiento, y en el deterioro que yo realizo en el aprovechamiento de este escenario, yo pago este dinero. Adicionalmente a esto, la Procuraduría General de la Nación, la entidad en donde fue que el concejal, en una de las entidades que radicó la denuncia, generó un concepto que específicamente puntualiza, resumiéndolo: precio público, autonomía de los entes territoriales, tasa va al Consejo Municipal. Con base en esto se generó el respectivo decreto. Adicional, este decreto también tiene el paso a paso para la utilización de los escenarios deportivos, las reglas de juego cuando la grama es sintética, de lo correspondiente a lo que vendría siendo la utilización en los escenarios en el momento que haya público y cuando se va a hacer algún tipo de evento que genere cobro, que genere ingresos para el organizador como para la administración municipal. También está articulado con el acuerdo 027, que es el Estatuto de Bienes y Rentas del municipio de Pamplona, vigente desde el 2005. A ver, politólogo, y usted como asesor de la alcaldía, esa ruta hoy de ingresos, de cobro, de préstamo, de convenio, está ya coordinada y podemos decir específicamente dentro de la administración. Sí, mediante el decreto administrativo 023 establece la ruta a seguir. Primero, cuando se va a utilizar el escenario por parte de un deportista o de un club particular. También cuando es a través de la misma administración municipal quien va a realizar el respectivo evento o actividad deportiva, o como lo queramos llamar, están los conductos regulares y está especificado en cada uno de los decretos en cada uno de los artículos de este decreto. Ejemplo. Y tocamos ya el tema que nos atañe en cuanto a los cobros y a los supuestos malos manejos que se venían desarrollando en la vigencia 2020. El conducto regular es que las personas se han acercado desde el inicio de la administración a la Secretaría de Deporte manifestando la voluntad de utilización del escenario. Inmediatamente la Secretaría de Hacienda generó una cuenta específica para el recaudo de este tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque el decreto también establece que los recursos recaudados por concepto del préstamo o alquiler de la cancha solamente podrán ser invertidos en el mantenimiento de la misma. En este orden de ideas llega la persona, solicita a la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Deporte le entrega la respectiva cuenta a la cual debe ir a consignar el dinero, o muchas veces van directamente a la Secretaría de Hacienda. Dan la consignación y con la colilla de consignación se acercan a la Secretaría. Allí de una vez, dependiendo del cronograma de disponibilidad que maneja la Secretaría de Deportes, agenda con el pago respectivo la utilización del escenario. Ahora bien,
en una visita rutinaria en donde atendieron 3 denuncias por parte de la Fiscalía General de la Nación. Una de esas denuncias era el tema del manejo del escenario deportivo Estadio Camilo Daza. Aquí se pudo constatar en que primero hay que hacer la salvedad. En el año 2020, a raíz de la pandemia, después del decreto 417 del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde nos envía a cuarentena todo el Estado colombiano, y intermitentemente, como lo pudimos ver en el departamento, habían meses en los que se cerraban los escenarios deportivos, había meses en donde posiblemente aperturaban, pero contándolo de corrido, no fueron más de 3 meses en el año 2020 en el que hubo la utilización de estos escenarios. Entonces, una de las razones por la cual se genera la denuncia es, bueno, ¿por qué los ingresos tan bajos en un escenario que llevaba un año? Entonces, efectivamente, nosotros argumentamos que el escenario estuvo cerrado. Segundo, en los únicos momentos en donde el escenario podía estar abierto antes de los cierres por el gobierno departamental, nacional o muchas veces municipal en contención de pandemia, se establecía la prioridad para que las escuelas de formación y los clubes legalmente constituidos y reconocidos son exonerados porque es el derecho por ser pamploneses contribuyentes, y el escenario está dado para que estas personas puedan desarrollar sus actividades deportivas y recreativas. Luego, ya empezando el 2021, se genera una flexibilidad en el entendido que hay una reactivación económica en el país, y esto ya genera que se aumente un poco más el recaudo y que ya el movimiento del préstamo del escenario deportivo y utilización por las escuelas de formación, clubes y particulares aumente el recaudo de la del respectivo escenario. En conclusión, luego de la denuncia del honorable concejal, la cual nos notificó tanto Procuraduría como Fiscalía General de la Nación, soportamos el número de colillas que habían generado la Secretaría de Deportes para el préstamo con el número de recibos de consignación ante la cuenta bancaria que la Secretaría de Hacienda dispuso para tal fin. Coincidieron tanto en el monto económico como en el número de las colillas, y esto respectivamente fue entregado, foliado y autenticado ante las instancias de Procuraduría y de Fiscalía para efectos de dar respuesta a la denuncia del honorable concejal. Le estoy entendiendo, asesor, que todo debe estar oficiado y fechado, o alegremente se hace a través de una llamada. Bueno, oficiado y fechado cuando se consigna. Se consignó y de inmediato debe ir con la consignación para que se le entregue, dependiendo del cronograma, el respectivo vale del préstamo. Perfectamente un usuario puede llamar: hey, necesito una cancha, de inmediato la Secretaría de Deporte o la Secretaría de Hacienda le informa cuál es la cuenta bancaria y a dónde deben ir a consignar. Sin el recibo de la cuenta bancaria, con respecto al decreto, no pueden hacer utilización del escenario deportivo. Y aquí hay una situación un poco pintoresca que se presentó en las sesiones ordinarias del mes de febrero en el 2020, en donde uno de los argumentos de la denuncia que hacía referencia al concejal se soportó en una sesión ordinaria plenaria del Consejo Municipal. Estamos en debate, toma la palabra un concejal, realiza la denuncia y este ejercicio lo hace en plena sesión. Pone un teléfono, le dice a una persona: por favor diga lo que está pasando, la persona lo habla de manera telefónica y se acabó la conversación vía telefónica. Este es el argumento que la señora fiscal, que nos envía para el seguimiento del caso, nos indaga: ¿quién es la persona que está haciendo esta llamada? De inmediato contactamos al concejal en la misma audiencia de requerimiento o de recaudo de pruebas, y al realizar la llamada, oh sorpresa, no apareció. Entonces esto es, obviamente no somos jueces ni parte, ya son las autoridades quienes determinarán y tomarán sus decisiones, somos respetuosos de la institucionalidad con respecto a esto, pero pues son cositas que sobre la mesa dan a entender que muchas veces no hay el fundamento suficiente, mas sin embargo reconocemos y respetamos el ejercicio responsable del control político que realizan los concejales. Agendaldia.net, la noticia de actualidad.